Llega la niña a casa después de 8 horas de colegio y dices que hoy no ha aprendido nada. Y si esto pasa un día y otro, los padres obviamente se preocupan. Entonces, con esto lo que hay que hacer simplemente es intentar innovar en la metodología educativa, ¿no? Que un poco es lo que pretenden nuestros proyectos, ¿no? Ayudando también, obviamente, al profesor, que también es un agente de cambio necesario en este proceso, ¿no? Es decir, nosotros intentamos ayudar a los niños y a las niñas, obviamente, a las familias, pero también al profesor, que queremos que un poco esté también de nuestro lado para intentar entre todos introducir innovaciones, introducir cambios educativos y pedagógicos que permitan educar en definitiva en la diversidad, porque si en un aula hay diversidad de razas, también hay diversidad de capacidades de aprender. Por lo tanto, hay que darle herramientas, recursos para que pueda ejercer esta educación a diferentes capacidades de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo que no se sienta diferente, ¿no? Claro. Porque son pequeños bichitos que muchas veces lo que estamos en la era en la cual la información es la que prima, que las relaciones sociales han cambiado, que son totalmente diferentes, y estas personas muchas veces se esconden en un caparazón, como decías, ¿no? Las niñas que no dicen nada para no ser tildadas de, y en este caso después sobresalen una cosa o en otra y también no dejan de estar selladas, porque al final selladas y sellados, porque los niños también, ¿no? Sí, son al final, como los niños suelen ser espejo de todo y la sociedad en la que vivimos, y muy crueles a veces, también, y además a veces más crueles que los adultos, al final absorben los prejuicios que tiene la sociedad adulta en cuanto a qué cosas se valoran y qué cosas no. Pues estamos hartos de ver qué cosas se valoran. Por suerte el deporte sí que tiene unos valores que son muy aceptables y tiene una parte muy positiva de que se acepte, pero hay otra serie de valores que ahora mismo priman en la sociedad que se alejan mucho de lo que es la inteligencia, la capacidad, el mérito, el aprender. Pues un niño o una niña de 8 años, un niño que juega muy bien al fútbol o una niña que baila muy bien o que canta muy bien, pues igual genera simpatías, genera amistades. Pero una niña que con 8 años hace muy bien fórmulas matemáticas o que lee de maravilla, da miedo. o que pues la sociedad lo que hace es decir, jolín, entonces absorben al final los niños en su entorno, absorben eso. Y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, entre los mayores, buscar herramientas, ¿no? Para poder también canalizar y que viva una infancia totalmente natural, como decía Sara, ¿no? Entonces, ahora mismo la gente que ahora esté viendo el programa y que cree que en casa puede tener una persona muy talentosa y que no sabe qué hacer, que está perdido. Nosotros tenemos, el web de lo mejor es a través de la web de Fundación Promete, que es promete.org. Promete.org. Ahí hay toda la información de cómo contactar, si por mail o por teléfono. Y Fundación Promete lo que intentará obviamente es hacer lo posible en ayudar, en asesorar, en informar y sobre todo en que esa familia no se sienta sola, ¿no? Ahí estamos ya. Exactamente, muy bien. Ay, qué bonita frase, si hay talento hay futuro. Si hay talento hay futuro, exactamente. Y un poco, nosotros lo que hacemos es acompañar a la familia, en definitiva, ayudarla a que no se sienta sola, a poderle un poco ganar de las experiencias pasadas de otras familias, ayudarlas en su camino, que bastante complicado es. ¿Tenéis contabilizado en Cataluña cuántos niños, cuántas niñas o la gente que va a Promete un número sí que debéis tener? La verdad es que es una cosa un poco paradójica, en el sentido de que, y esto es una cosa de estadística, es decir, si en Cataluña somos el 20% de la población española, por decir algo, en teoría lo que sí que hay es un registro en el ministerio, hay un registro de superdotados que no nos gusta nada, Realmente el tanto por ciento de catalanes superdotados según el registro del ministerio, no sé si es de en torno del 6%, con lo cual te quiero decir de que o bien en Cataluña nos falta, yo creo, sensibilizarnos un poco más en este ámbito, o bien que la herramienta de medir los superdotados realmente no nos funciona, porque seguro que no puede ser que en Cataluña haya un 6%. ¿No puede ser, Jordi, que la gente lo esconda? También. Sí, lo que ocurre en general, además es algo ocurre en toda España, lo que pasa es que luego cada comunidad autónoma pues tiene sus dinámicas particulares y se agrava más en unos casos que en otros. Lo que ocurre en toda España en general es que estos procesos de diagnóstico, que más o menos nosotros todos conocemos en nuestra infancia, los test que se pasaban, etcétera,
de cara al diagnóstico oficial de un niño, de acreditarle como que dispone de altas capacidades, son unos procesos que además son larguísimos y que solo se desarrollan cuando ocurre algo en la escuela. O sea, en toda España están diagnosticados, además los diagnostican, o sea, los que son muy inteligentes no les dicen qué bien, vamos a intentar trabajar contigo, te vamos a diagnosticar, que, claro, para las familias, imagínate, ¿por qué me han diagnosticado? Sí, claro, ya la palabra es lo que decíamos, ¿no? Que también... Entonces, pero lo que ocurre es que además es cuando pasa algo, cuando un niño de repente de sacar muy buenas notas, una niña pasa a sacar muy malas, se empieza a pelear con los chavales o empieza a dar guerra en clase porque de tantos días seguidos que se aburre, cada uno por su propia personalidad reacciona de distintas maneras. Entonces, ese diagnóstico o esa detección de los niños que tienen este alto potencial es reactiva. Esos procesos que se pasan de test en cierta medida se siguen aplicando, pero no se utilizan para tomar decisiones o para seleccionar a los niños que mayor potencial tienen, porque ya te digo, es un tema en toda España. Al final, el día a día en clase, incluso con los niños a los que detectan, su trabajo en el aula no difiere, siguen haciendo todos lo mismo. Estos chavales, por ley, los padres que consiguen pasar por ese proceso de diagnóstico, que son meses además, por ley tienen derecho a que se les pueda subir de curso si lo desean, tanto profesores como el propio niño como los padres, porque hay casos que el niño, incluso con ese derecho, prefiere quedarse con sus compañeros, como es lógico. O si no quieren pasar de curso, tienen derecho a que se les enseñe de otra forma, que se les enriquezca el currículo y se les enseñen más cosas a la medida de sus capacidades. Y los profesores ni tienen la formación ni tienen las herramientas para poder hacerlo. Entonces seguimos en el mismo caso. O sea, incluso es un punto difícil. Exacto. Y el objetivo de la Fundación es que se reflexione sobre este tema en el ámbito educativo, que sabemos que es un debate que está muy abierto en muchos otros frentes, el tema de la educación. O sea, hay una preocupación social y es importante que haya preocupación porque es la clave del futuro, el desarrollo del talento de los chavales, la base es la educación y hay un debate importante, pero en este campo concreto de las altas capacidades es todo mucho más sencillo. O sea, no son niños diferentes, no son chavales que les pasan cosas raras, o sea, son niños que simplemente tienen en algunas cosas una inteligencia superior, en otras no, y lo que necesitan es la libertad de aprender al ritmo que necesitan, o que el profesor no sea una barrera para que avancen al ritmo que puedan necesitar. Y sí que existen, y desde la Fundación estamos intentando hacer el trabajo de conocer herramientas que se están aplicando en otros países, sobre todo muy basadas en nuevas tecnologías y en otras metodologías de enseñanza más abiertas, que permitan que el profesor, dentro del aula y en el ritmo normal, a cada niño le pueda dar a la medida de sus necesidades y que pueda avanzar con libertad en el ritmo que necesita. Hablamos de niños, pero hay gente que lo descubre cuando ya tiene una edad un poco más avanzada, ¿no? Bueno, lo que comentábamos el otro día es que se puede empezar a detectar a partir de los 4 años. Y lo que me chocó muchísimo también cuando hablamos con ellos es que si no se trabaja adecuadamente, ese talento se pierde. Esa capacidad en la adolescencia se diluye, se pierde. Sí, se atrofia. Claro. Sí, o sea que es importante tenerlo en cuenta. De no usarla. Claro. Hay símiles muy sencillos de entender. Si a Rafa Nadal o a Gasol hubiese tenido ese potencial con 4, 6, 8 años y no hubiese seguido el proceso adecuado, pues no tendrían ahora el nivel que tienen. Pues en esto es lo mismo. Y otra cosa también, perdona, otra cosa que me hizo también, que me chocó es que hay un umbral muy amplio, porque superdotados es a partir del 130%, pero claro, una persona inteligente ya es a partir de un 100%. Entonces, entre un 100 y un 130 hay un umbral muy amplio y allí queda muchísima gente. Muchísima gente que tiene capacidades a lo mejor para matemáticas o para astrofísica. ¿No? Sí. Y este también es un talento que se puede potenciar y puede revertir en la sociedad, ¿no? Bueno, ¿me permitís una última pregunta para los tres? Claro. ¿Qué es mejor, ser listo o inteligente? Hábil, yo diría que hábil. No sé. Yo creo que como mínimo hay que saber desarrollar tu potencial, yo diría. Simplemente, es decir, lo que no podemos es poner barreras, lo que estáis diciendo, lo que no podemos poner barreras a los potenciales naturales y positivos de las personas. Y cada uno con su potencial en su medida,
pues hay que llegar hasta el máximo que pueda él, no el otro, él, ¿no? Y no homogeneizar y poner el listón en el mismo sitio todo el mundo, no. Pues a pedalear nos toca, ¿no? Seguro. Gracias por venir a presentar-nos Promete. Sara, de veritat, molt bé, avui nota excel·lent com sempre, però això de que incorporis a senyors que vinguin també a la tertúlia de Fundes, molt bé, aporta moltíssim, gràcies. Nosaltres fem una darrera pausa per la publicitat i parlarem dels moriscos de seguida, després d'aquesta breu pausa, amb